En los últimos 10 años, el número de pasajeros que llegan a México por medio de los aeropuertos pasó de poco más de 40 millones a casi 100 millones de personas. Es por eso que para el año 2037 se estima que el número crezca a 196 millones. Todo esto de acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. México actualmente es el país mejor conectado de Latinoamérica, por encima de Brasil y Colombia, y se ha convertido en un centro de conexión regional. La mayoría de los vuelos provienen de Norteamérica y Europa, y la conectividad, es decir, el número de rutas, frecuencia del servicio, número de asientos disponibles e importancia de los destinos de México ha aumentado 70% en los últimos 5 años. Este tráfico aéreo se concentra sobre todo en los aeropuertos de Ciudad de México, Cancún y Guadalajara, que ocupan el lugar número 1, 2 y 5 respectivamente en conectividad con ciudades selectas en toda la región. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, los pasajeros pueden viajar con 29 aerolíneas diferentes a 106 destinos en 24 países. Todo esto de acuerdo con datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. No obstante a eso, la infraestructura en ocasiones se queda corta y se convierte en el principal impedimento para que continúe el crecimiento de este sector en México, tanto en el espacio aéreo como en capacidad aeroportuaria. Como lo hemos abordado en otros videos de nuestro canal, la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México a inicios del año 2019 produjo que se esperara un déficit de capacidad de alrededor de 20 millones de pasajeros anuales. Claro está que esto debe ser cubierto de alguna otra manera para mantener a México como centro de conexiones y que el transporte aéreo siga siendo eficiente, aunque con la pandemia del coronavirus seguramente retrasará todos los planes de infraestructura aérea no solo de México sino a escala internacional, por el número de vuelos cancelados y el cierre de fronteras. Sin embargo, a pesar de que el panorama se ve bastante oscuro, también es importante mencionar que los grupos aeroportuarios han logrado recuperarse después de algunas crisis. Por ejemplo, en un análisis realizado por el grupo financiero Monex, recordó que en el año 2009 México presentó un importante foco mundial de influenza, más conocido como H1N1, y señaló que ante dicho escenario, la influenza tuvo un impacto local significativo en donde los 3 grupos aeroportuarios del sureste, centro norte y del Pacífico reflejaron disminuciones de doble dígito en el tráfico de pasajeros. Sin embargo, en periodos posteriores se observó una recuperación. Pese al difícil escenario que se vive en la actualidad, el grupo Monex destacó aspectos resilientes en el sector que lo pueden llevar a salvaguardar su economía, como lo es su sano nivel de apalancamiento, la renovación de los programas maestros de desarrollo, la diversificación de rutas y un mercado de vuelos más fortalecidos, haciendo del sector posterior a este contexto uno de los más atractivos en evaluación. Inclusive el grupo aeroportuario del sureste informó que a raíz de la pandemia del COVID-19 algunas aerolíneas y otros clientes e inquilinos les han pedido apoyo, ya sea a través del descuento en sus operaciones o para extender el plazo del pago de las mismas, pero aclara que a pesar de estas negociaciones, el grupo aeroportuario del sureste considera que posee suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones y seguir operando en el curso normal. Pero para hablar de temas más alentadores, la Agencia Federal de Aviación Civil, creada en octubre pasado en sustitución de la Dirección General de Aeronáutica Civil, indicó que en México hay hasta el momento 77 aeropuertos, 58 de los cuales son comerciales, además de 1.466 aeródromos. Es por eso que el Plan Nacional de Infraestructura publicado por el gobierno federal contempla la ampliación y mejora de 29 terminales aéreas para el periodo 2019 a 2024, pero para lograr este objetivo es necesario sumar al sector privado, ya que para cristalizar esos trabajos se espera una inversión privada de 42.000 millones de pesos, más algunas licitaciones para proyectos aeroportuarios con inversión pública que ya han sido publicadas, y estas cifras no incluyen el sistema metropolitano de aeropuertos, que cambiaría el proyecto de Texcoco y que pretende unir al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México al aeropuerto de Toluca y al nuevo de Santa Lucía en un circuito funcional. Algunos de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura con respecto a los aeropuertos son la ampliación y mejoramiento del aeropuerto de la ciudad de Tamuín, en San Luis de Potosí, donde el ecoturismo ha ido en aumento. De acuerdo con la consultora BN Américas, el gobierno federal inyectaría 1.130 millones de pesos, con la idea de incrementar en 600.000 pasajeros al año el flujo de las actuales instalaciones
instalaciones, que antes únicamente recibían vuelos charter. Otro caso es el de la conclusión del aeropuerto regional Barrancas de Cobre en el municipio de Creel, Chihuahua. BN Américas también informó que el gobierno se ha comprometido a invertir 55 millones de pesos para esta obra, mientras que el Plan Nacional de Infraestructura contempla también una inversión de 671.000 millones de pesos para el aeropuerto de Ciudad Juárez, en el mismo estado, para el que ya han lanzado 2 licitaciones. Sobre el resto de los 29 proyectos aeroportuarios que se incluyen en el Plan Nacional de Infraestructura no hay más detalles, pero se sabe que el de Guadalajara recibiría 10.543 millones de pesos, el de Cancún 7.451 millones de pesos y que se incluyen también las instalaciones aeroportuarias de Mérida, Tijuana, Los Cabos y Monterrey. Por otra parte, la reestructuración del tráfico aéreo para la región Ciudad de México contempla una inversión de 4.300 millones de pesos para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también para el Aeropuerto Internacional de Toluca y para las terminales de Puebla y Cuernavaca. Y para hablar un poco más en específico de estas grandes obras, actualmente el Aeropuerto Internacional de Toluca tiene una pista de 4,2 kilómetros y un edificio terminal. Con sus 17 puertas atiende alrededor de 3.000 pasajeros por día. La expansión de estas instalaciones, con la esperanza de que atienda parte del flujo de pasajeros actual del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, costaría alrededor de 2.000 millones de pesos. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México se repararía una de las pistas de aterrizaje. También se renovarán los equipos tecnológicos y se construiría una extensión a la terminal número 2. De acuerdo con el gobierno, estos trabajos se estiman en cerca de 750 millones de pesos. El objetivo es que esta red atienda a 80 millones de pasajeros en los primeros 2 años y a 128 millones en su fase final. La clave para la Asociación Internacional de Transporte Aéreo está en la capacidad que tenga el gobierno mexicano de incorporar a la industria en el desarrollo del proyecto del Sistema Metropolitano de Aeropuertos, de manera que participen las mejoras operativas del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, en el rediseño conceptual del espacio aéreo y en desarrollar un mapa tecnológico integrado para el país, basado en una matriz de riesgos. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la demanda por el transporte aéreo en México se duplicará en los siguientes 20 años, siempre y cuando la infraestructura aeroportuaria lo permita. Como grandes avances hasta el momento se encuentran la edificación del aeropuerto de Santa Lucía. Esta nueva obra de infraestructura tendrá un área total de 23,2 kilómetros de longitud y 2 pistas de aterrizaje y despegue. También tendrá torre de control, 33 posiciones para ascenso y descenso y por supuesto pistas de rodaje. El tiempo estimado en el que se espera que la obra esté concluida es de 2 años. Con la finalización de esta obra se contempla que el aeropuerto de Santa Lucía se integre junto con el actual de Ciudad de México renovado y el de Toluca en un sistema aeroportuario por medio de un tren rápido, la ampliación del circuito exterior mexiquense y un sistema de autobuses. No obstante, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional ha advertido repetidamente del riesgo en seguridad que supondría la operación de estos 3 aeropuertos de manera simultánea. A pesar de ello, la asociación se declaró lista para cooperar con el gobierno mexicano en el rediseño del espacio aéreo en la Ciudad de México. Por su parte, el gobierno federal demostró a principios de este mes su compromiso con el plan del Sistema Metropolitano de Aeropuertos, al adquirir las acciones de Aliática en el aeropuerto de Toluca, para de esta manera sumar un total del 74% de la tenencia, que hoy ya solo comparte con el Estado de México. En cifras, 42.000 millones de pesos es la inversión privada necesaria para ampliar los aeropuertos del país. Todo esto fuera del Sistema Metropolitano de Aeropuertos.